Traders, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de Masterclass. Hoy es viernes 10 de junio ya del 2022. Tengan todos la más cordial bienvenida. Esta es la sesión de la Masterclass, esta es la sesión de nuestra reunión semanal de aprendizaje, de conocimiento. Y en esta ocasión, dado los eventos geopolíticos y los eventos que están influyendo sobre la economía de este país y de los demás países del mundo, entonces toca hablar de una herramienta de inversión que puede solucionar el problema. Esta es una herramienta para los profesionales del trading, la utilizan día a día y nosotros la podemos ir practicando y aprendiendo en nuestra simulación, en la plataforma de simulación que usemos. Entonces, la masterclass de hoy día es la de los ETFs apalancados y reversos, o también conocido como los ETFs Leverage and Inverse, así se le conoce en inglés. Muy bien, entonces comencemos dando la bienvenida a todos los que nos acompañan y les quiero pedir un favor, si usted encuentra que esta información es de utilidad para usted, ¿sí? Yo le ruego que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube para que esta información pueda llegar a más personas y nos ayudaría mucho, apreciaríamos mucho si usted también le da un like a este canal de YouTube. Eso nos ayuda a crecer. ¿Qué le parece si crecemos juntos? Entonces, gracias. Perfecto, comencemos entonces. Los ETFs, ¿qué es un ETF? Un ETF es una canasta que tiene varias acciones o varios activos financieros y que uno puede comprar como una unidad. En vez de comprar muchos, compra uno solo y está diversificando su inversión. Eso es prácticamente un ETF. Un Exchange Traded Fund, un fondo de inversión bursátil comerciable. Muy bien. El día de hoy vamos a ver esos fondos de inversión, pero que no son normales, son diferentes. Algunos te ofrecen un retorno de 2 veces la inversión y otros te ofrecen 3 veces la inversión. Y hay otros que vamos a ver después que incluso te dan la oportunidad de entrar al revés de lo que se está moviendo el índice al cual ellos rastrean. Muy interesante estos ETFs leverage y también inversos. Vamos a comenzar con los apalancados o leverage. Aquí en la foto anterior se explica claramente con esta foto de que puedes tú entrar en una montaña rusa de emociones si es que no los conoces bien. Entonces, el conocimiento es poder, como se acaba de presentar en la introducción de esta sesión. Pero, ¿qué son los ETFs apalancados o leverage? Un ETF apalancado es un fondo cotizado en la bolsa, o sea, un ETF, y por lo consiguiente es un valor negociable que utiliza derivados financieros. O sea, un ETF normal es una canasta de acciones, ¿verdad? Pero este ETF apalancado va más allá de que en su composición haya acciones de stocks, de compañías. Estos están llenos de derivados financieros como los contratos de futuros o como los contratos de opciones. Ok, esos son los derivados financieros. También lo que se conoce como swaps o hay otros. Y también deuda. Deuda quiere decir margin. Deuda quiere decir que la agencia de corretaje presta dinero para entrar en deuda. Eso se llama margin. Entonces, estos ETFs están compuestos por deuda y por derivados financieros, los que son apalancados y con el propósito, o sea, están hechos con el propósito de amplificar es multiplicar, ampliar los rendimientos de un índice subyacente. Un índice subyacente es justamente la canasta a quien rastrean estos ETFs apalancados. Mientras que un fondo cotizado en bolsa tradicional, o sea, el famoso ETF normalito, suele rastrear los valores en su índice subyacente de forma individual. Un ETF apalancado, como los que vamos a ver, puede aspirar a una proporción de 2:1 o 3:1, o sea, duplicar o triplicar el movimiento del índice. Los ETFs apalancados o leverage están disponibles para la mayoría de los índices, como el índice Nasdaq 100 y el promedio industrial Dow Jones.
DJIA es el símbolo. Y otros, claro, muchos, etc, etc. El apalancamiento, o sea, el leverage, es una figura, un término bursátil financiero, que es un arma de doble filo. Por un lado puede conducir a grandes ganancias, pero también a pérdidas significativas. Dado el hecho que estos activos rebalanzan sus posiciones diariamente, ¿cómo así? Ahora vamos a ver todo esto. Un ETF apalancado solamente pierde dinero a largo plazo. Ah, o sea, ¿no se puede invertir en ellos a largo plazo? No, están hechos para que uno entre en un día y salga el mismo día, o sea, para hacer intraday trading o day trading. Ajá, porque a largo plazo pierden dinero si es que el activo principal fluctúa ampliamente. Y eso es lo que hemos visto últimamente, que un activo financiero ah, ah, tiene mucha volatilidad, va de un punto a otro y no encuentra una dirección establecida. Se anda haciendo oscilaciones cortas y eso es un perjuicio para estos ETFs apalancados. Bueno sería de que escoja una dirección. Por ejemplo, hoy día, entre ayer y hoy, el Standard Poor's, que es el principal índice del mercado americano, tuvo una caída de unos, ¿cuántos? 150 puntos en 2 días, jueves y viernes, o más. Entonces, ese movimiento le haría bien al ETF apalancado que sigue al Standard Poor's. Ya vamos a ver que hay varios. Muy bien, sigamos. Atención, un ETF apalancado o leverage es un fondo de inversión, ¿cierto? Que usa derivados financieros, muy bien, y deuda, ¿ok? Como apalancamiento para amplificar los retornos de un índice subyacente, como el Standard Poor's 500, por ejemplo. El ETF tradicional, o sea, el SPY, ¿ah? Ese es el ETF tradicional, el más grande, el más líquido de todos los ETFs del Standard Poor's. Hay bastantes, pero este es el más líquido, el ETF SPY. Intenta imitar el retorno del índice a través del tiempo. El índice es el SPX y el ETF SPY intenta imitar el retorno del índice SPX a través del tiempo. Pero el ETF leverage o apalancado intenta duplicar o triplicar los retornos diarios del índice. Nosotros aquí en esta Academia de Trading e Inversión enfatizamos la palabra diarios aquí, porque los derivados usados para alcanzar ese apalancamiento por 2 o por 3 en estos ETFs son de muy corto periodo de vida. O sea, esos ETFs apalancados están hechos de derivados financieros y de deuda. Ajá. Y esos vencimientos de esos derivados financieros tienen muy poco periodo de vida, muy corto periodo de vida. Y no están hechos para la intención de mantenerlos por mucho tiempo, obviamente, ni de proporcionar apalancamiento por mucho tiempo tampoco. Si tú lo mantienes por mucho tiempo, es posible que ya te quedes sin la posibilidad de un back, de una protección por más tiempo. Bien, entonces, eso se resetean diariamente, hay que tener cuidado. Como resultado, los ETFs apalancados seguirán de cerca en una relación de 2 veces o 3 veces el retorno del índice de referencia sobre un periodo de un solo día y no están creados para rastrear al índice tan cerca por periodos de tiempo más largos, como semanas, meses o años. Así funciona, así están hechos, no podemos hacer nada. Muy bien. ¿Cómo funciona un ETF apalancado? Otra vez, un ETF leverage o apalancado trabaja de manera diferente que un ETF tradicional en el intento de amplificar los retornos diarios del índice de referencia, quizás 2 o 3 veces más del desempeño regular. Para amplificar los retornos, estos ETFs apalancados utilizan dinero prestado, deuda, para comprar derivados financieros, como los contratos de futuros y los contratos de opciones. Por ejemplo, aquí está el ejemplo del SPY, el SPY
este mismo SPY rastrea el desempeño del SPX, como se lo estaba diciendo, buscando imitar su movimiento en un ratio de 1 por 1. O sea, el SPX sube un punto y el SPY sube $1. Al comprar y vender los stocks dentro del índice, o sea, el SPY es un activo, un ETF que compra acciones, stocks, que están dentro del índice SPX, que son 500 compañías de gran capitalización, que son multinacionales de los Estados Unidos, casi todas. En cambio, un ETF apalancado busca alcanzar retornos de 2 veces a 3 veces, representados como 2X o 3X respectivamente, pero con deuda y con derivados financieros. Entonces, los inversionistas que se interesen en comprar estos ETFs apalancados deberán saber que estos ETFs intentan amplificar las ganancias diarias del índice, más no las ganancias a largo plazo, semanas, meses, años. ¿Bien? Ejemplo, en el 2018, hace 3, 4 años, el SPY, o sea, el ETF del Standard Poor's 500, el cual es un ETF tradicional, tuvo una caída de 4%, 4.56%, menos 4.56%. Pero el SPXL, ese es el ETF apalancado por 3, que rastrea al SPX. Él cayó un 25,13%. ¡Wow! Estamos hablando de 6 veces más, ¿no? Más de 5 veces la caída que tuvo el SPY. Estamos observando entonces que son peligrosos si es que uno lo comienza a utilizar a largo plazo. No lo puedes utilizar a largo plazo. Tienes que entrar y salir de él inmediatamente en un día. Ok. O sea, que por eso entonces, porque tienen un peso mayor, un apalancamiento más grande, ¿cuestan más? Bueno, cuando se comparan con los ETFs tradicionales, un ETF apalancado generalmente tiene mayor costo. O sea, el SPXL cuesta utilizarlo más, mucho más de lo que cuesta utilizar al SPY, que es un ETF tradicional. Se le llama gasto a la tarifa que te cobra el broker por hacer trading con él. Hay un fee, una comisión extra que hay que pagar por utilizar estos ETFs apalancados. Y los otros, los inversos, que vamos a ver luego, también. Generalmente, a ver, más o menos es entre 1%, es el costo que te cobra. El ratio de gasto promedio de un ETF tradicional es de 0,46%, mientras que de un ETF apalancado es de 0,95%, casi 1%. Hay unos que te cobran mucho más de 1%, hasta 2%. Y estos gastos son deducidos del retorno neto del inversor. Ellos se lo cobran, no te avisan, simplemente te lo cobran. Ya está. Junto a los gastos de la administración y a las tarifas de transacción, puede haber también otros gastos relacionados con los fondos negociados en la bolsa, estos apalancados. Muy bien. Los ETFs apalancados tienen tarifas más altas que los ETFs no apalancados, porque se deben de pagar primas para comprar los contratos de opciones. Entonces por eso cuestan más. Así como el costo de los préstamos o márgenes. Por todas estas razones, entonces cuestan más. Algunos te cobran más de 1% en gastos. A pesar de los altos índices de gastos, estos ETFs apalancados suelen ser menos costosos incluso que otras formas de margen. ¿Ok? El trading con margen implica que el broker o corredor preste dinero a un cliente, o sea, nos preste dinero para que nosotros podamos comprar acciones u otros valores. Nos presta dinero, nos adelanta, es como un crédito que nos da. ¿Y cómo podemos acceder a ese préstamo? Solicitándolo. Hay que llenar una aplicación en el broker, es como llenar la aplicación para una tarjeta.
y ellos observarán si somos merecedores a ese crédito, a ese margin o no. Muy bien. Ahora, estas inversiones, estos ETFs apalancados, son inversiones a corto plazo definitivamente, no son a largo plazo. Así que pueden ser usados por los traders que deseamos especular sobre un índice o aprovechar el impulso a corto plazo del índice. Por ejemplo, en estos 2 días, por ejemplo, hoy, viernes, si cayó el Standard Poor's unos 80 puntos, o sea, el futuro quizás, no sé, 80 puntos, 100 puntos, cayó más de 110 puntos, me acuerdo que esa fue la ganancia que tuve vendiendo el microfuturo del Standard Poor's, 110 puntos, muy bien. Entonces yo pude también coger, si es que no tengo la capacidad de usar los futuros, porque no tengo una cuenta que me permita hacer ese tipo de actividad, bueno, yo podría vender el ETF inverso o comprar el ETF inverso, ¿no? O vender el ETF que es el apalancado que le corresponde al Standard Poor's 500. Algo se podría hacer con el ETF apalancado. Por ejemplo, dice, los contratos de opciones tienen fechas de vencimiento y generalmente se negocian a corto plazo. Los contratos de opciones. Es difícil mantener inversiones a largo plazo en ETFs apalancados porque los derivados utilizados para crear el apalancamiento no son inversiones a largo plazo. Como resultado, los traders suelen mantener posiciones en ETFs apalancados durante muy poco tiempo, de 1 a 3 días máximo. Si los ETFs apalancados se mantienen durante periodos prolongados, los rendimientos pueden ser bastante diferentes del índice subyacente. ¿Cuándo es beneficioso? Bueno, cuando encuentras una dirección, un movimiento direccional del precio del activo que rastrea el índice, ahí va todo bien, pero eso no pasa siempre. Hay ventajas y desventajas, sí. Como ventajas, que ofrecen el potencial de ganancias significativas que superan al índice subyacente. Esas son ventajas. Que los inversores tienen una amplia variedad de valores para negociar utilizando ETFs apalancados. Existen ETFs apalancados para el mercado de los semiconductores, para el mercado financiero, para los bienes raíces, para el consumo básico, prácticamente para todos los sectores de la economía. Otra ventaja, que los inversores pueden ganar dinero cuando el mercado está cayendo utilizando ETFs apalancados inversos. Wow, ¿sí? Muy bien. Y claro, y no necesitas hacer un short. Ajá. Simplemente utilizas el inverso, lo compras cuando el mercado está cayendo y ese inverso va al alza. Una relación parecida a lo que sucede con el VIX, que es el índice de la volatilidad, y el SPY, ¿no? Si tú ves caer al VIX, que es el índice de la volatilidad del SPY, normalmente es que el SPY está subiendo. Entonces algo así sucede con un ETF inverso, que lo vamos a ver luego. Como desventajas, bueno, como desventajas es que pueden generar pérdidas significativas que superen al índice subyacente. Así como puedes ganar 2 veces, 3 veces, a la hora que vaya en tu contra, vas a perder también 2 veces o 3 veces lo que se movió el índice. Los ETFs apalancados tienen tarifas y tasas de gastos más altas en comparación con los ETFs tradicionales. Otra desventaja. Y por último, otra desventaja, que no son inversiones a largo plazo. Son activos para hacerles day trading. Ejemplo de la vida real de un ETF apalancado. Eso yo quería. Quería algo en la vida real. A ver. Existe uno que se llama FAS, FAS, que es el ETF direccional del sector financiero. El Direction Daily Financial Bull 3 times. Este está multiplicado por 3, es 3 veces más veloz. O sea, que si tú miras que el XLF, que es el ETF normal que sigue al sector financiero, XLF, que nosotros incluso tenemos una inversión ahí acumulando a largo plazo. Muy bien.
El día que tú veas que el sector financiero cae, o perdón, sí, que sube con fuerza, entonces tú puedes acelerar las ganancias invirtiendo solamente por un día en ese impulso, comprando el FAS, porque esto es apalancado por tres. Este ETF, este fondo, esta canasta de inversión, está compuesto por acciones, ¿sí?, de compañías, de empresas, de grandes empresas financieras de los Estados Unidos. Entre las más grandes, bueno, está Berkshire Hathaway, que es la acción tipo B, que es la que te paga dividendos. La A es demasiado cara. La B te cuesta como, no sé, debería de haber cerrado más o menos en $300, quizás algo por ahí. Ese es el Berkshire Hathaway, la B. También existe la A. La A sí cuesta, no sé, debe estar en $300,000 cada acción de la tipo A de Berkshire Hathaway. También este ETF FAS incluye acciones de Visa y de JP Morgan Chase, JPM. Y este ETF rastrea, ¿no?, al índice Russell 3, el Russell 1000 de los servicios financieros, que son las 1000 compañías que están relacionadas con el sector finanzas. Y tiene un índice de gastos de casi 1%. O sea, es caro. Muy bien. Ahora, el ETF tiene como objetivo proporcionar a los inversores 3 veces el rendimiento de las acciones financieras que rastrea, como lo dije. Si un inversionista, por ejemplo, acá hay el ejemplo, póngale atención a esto. Si un inversionista, por ejemplo, invirtió $10,000 en el ETF, o sea, en el FAS, y las acciones registradas en el índice aumentaron un 1%, el ETF tendría una rentabilidad del 3% en ese periodo. Sin embargo, si el índice subyacente cayese un 2%, el FAS tendría una pérdida del 6%. Claro, es multiplicado por 3 para ese periodo. Como se indicó anteriormente, los ETFs apalancados se usan para movimientos a corto plazo en el mercado y pueden generar grandes ganancias o pérdidas muy rápidamente a los inversores. Al final de esta masterclass, entonces, vamos a tener la explicación de una estrategia para usar a estos ETFs apalancados y reversos. Por ahora estamos viendo solamente los apalancados. Hay otro ejemplo. Consideremos un ETF que es 3X, o sea, 3 veces apalancado, donde el índice subyacente sube de 100 a $102. A ver, sube, por ejemplo, el miércoles. Hoy estamos viernes. El miércoles, hace 2 días, él subió de $100 a $102. Muy bien. Y el día de ayer cayó de $102 a $100. O sea, prácticamente entre el miércoles y el viernes subió y cayó, o sea, se mantuvo lateral. Sí, se mantuvo lateral. Entonces, si yo tengo al XLF, que es vamos a ponerlo como ejemplo, al ETF del sector financiero, prácticamente el ETF, ok, subió $2 y cayó $2, todo bien. Pero el problema está si tú tienes al FAS, si tienes al FAS, entonces, si sube el primer día, ese 3%, entonces tu capital ya es $106. Pero hoy día martes, donde ayer cayó los $2 que subió el miércoles, y hoy día viernes cae esos $2 con el FAS, entonces ya no tienes $100 otra vez. Ya tienes menos de $100, tienes 99,77 por los gastos, por las comisiones y por el gasto, por el costo que hay que pagar por este ETF. Por eso no lo puedes tener más de un día, tienes que venderlo. ¿Sí? O sea, si es que el precio está muy lateral, si es que no tiene un movimiento direccional rápido, entonces es posible que pierdas dinero. Y eso es lo que le pasa a largo plazo a estos ETFs. Ellos pierden dinero. Muy bien. Aun cuando el índice de referencia está neutral,
lateral, el ETF apalancado tendría una pérdida, en este ejemplo, de 0,23% en los 2 días del ejemplo. $100 iniciales menos los 23 centavos que perdió, entonces tu capital va disminuyendo de una manera paulatina. Y tú dices, ¿pero por qué? Si está en el mismo precio que estuvo cuando lo compré. Ese es el problema. Muy bien. Los ETFs apalancados más líquidos. Ahora vamos a ver cuáles son los más líquidos, los recomendables para usar. Los fondos cotizados en bolsa ETFs ofrecen a los inversores una forma sencilla de poseer un valor único, cuyo rendimiento se basa en una cesta de valores mucho más grande. Por lo general, la canasta se construye para seguir el rendimiento de un índice subyacente, como el S&P 500 o el Nasdaq 100 o el Russell 2000 o cualquier otro. Asimismo, los ETFs apalancados brindan a los inversores un único vehículo de inversión que representa una amplia canasta de valores. Sin embargo, estos ETFs apalancados son instrumentos mucho más complejos que los ETFs tradicionales y tienden a enfocar sus participaciones en gran medida en deuda, o sea, en margin, y derivados financieros, como los swaps. ¿Sí? Los swaps son instrumentos de inversión del sistema financiero bancario. Contratos que te dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo necesito comprar 10 millones de yenes tal día y lo devuelvo tal día. Entonces, ese tipo de cambio es diferente y los swaps ganan dinero con el tipo de cambio entre las monedas del mercado de Forex. No es el spot market, es un mercado interbancario. Esos son swaps, esos son derivados financieros también. Y se usan para amplificar los rendimientos del índice que rastrea. Muchos de estos ETFs han sido favorecidos por los inversionistas en los últimos 2 años, desde que comenzó la pandemia del COVID-19, para explotar la volatilidad en los mercados debido a esta pandemia, pero de manera diaria. O sea, lo compras hoy y lo vendes hoy. Y las interrupciones relacionadas a las economías global y la economía americana. Entonces, comencemos a observar cuáles son los más líquidos, comenzando con este que persigue al QQQ, que es el ETF del Nasdaq, o mejor dicho, al Nasdaq 100, que es el mercado, el índice subyacente de la tecnología. Consideraciones importantes de este que se llama QLD. QLD es uno de los más líquidos de los ETFs apalancados y como está diciendo acá, lo que busca es el doble de rendimiento de su índice de referencia subyacente. ¿Para cuánto? Para un solo día. Muy bien. Entonces el QLD es uno de los ETFs apalancados que siguen al Nasdaq 100 más líquidos. Es importante pensar en la liquidez. La liquidez es la base de toda inversión. O sea, hay bastantes transacciones en este QLD. Este dice que busca el doble de lo que se mueve el Nasdaq normalmente. El doble. 2 times. O sea, está hecho de deuda y derivados financieros. Pueden ser opciones, pueden ser futuros, pueden ser swaps. Muy bien. Vamos a ver entonces un poco más. Dice, debido a la composición de los rendimientos diarios, los periodos de tenencia de más de un día pueden generar rendimientos que son significativamente diferentes al rendimiento objetivo. O sea, el secreto está que tú hagas day trading con ellos, con los ETFs apalancados, no te quedes por más de un día. Day trading, no los uses para inversión. No, pero aprovechaste un movimiento direccional de que estaba tres días cayendo y máximo. Pero lo ideal es que te quedes solamente un día con ellos. Muy bien. Porque aún moviéndose direccionalmente y bastante rápidamente, pueden terminar perdiendo, aún así.
Muy bien, este está producido por esta empresa que se llama ProShares. ProShares es una de las líderes en los ETFs estos apalancados y también reversos o inversos. Y otro de los líderes que producen ETFs apalancados y reversos es la otra empresa que se llama Direction. Direction y ProShares son las líderes de estos ETFs. Existen otras, pero estas son las líderes. Direction y ProShares. Prácticamente el mercado de los ETFs apalancados y reversos lo dominan estas dos instituciones. ProShares o iShares, que también se le llama, y Direction. ¿Listo? Muy bien, entonces esa información ha sido valiosa, porque luego lo vamos a ver. Ok, ¿qué más? Ya se habló de los periodos que tienen que ser cortos de un día, no te puedes quedar más tiempo con ellos. Los inversores deben monitorear sus participaciones con una frecuencia diaria. El usar ETFs apalancados o reversos te invita a que seas un trader activo, un active trader. ¿Sí? Es que es necesario. Así como lo que hacemos nosotros en el intraday, chequeando y rebalanceando nuestras griegas a nivel portafolio. Eso te pide. Si tú utilizas estos ETFs, te pide. No puedes dejar que pase un día. Tienes que mirarlo todo el tiempo. Un, una administración activa de tu portafolio. Muy bien, entonces ahí tenemos esta introducción al QLD. Pero el QLD es una canasta que está inclinada, tiene su mayor peso en el sector tecnología. El 52% de su peso está en el sector tecnología. Claro, porque sigue al QQQ, al Nasdaq 100. Muy bien. También tiene exposición en dos mercados, en el del servicio de comunicaciones y en el consumo cíclico, con 35% en esos dos sectores también. Y por ahí en el sector salud y el consumo defensivo, también industriales, pero en menor escala. Ese es el famoso QLD. Y el QLD, este es el desempeño que tiene en un día. Mira, sigue, rastrea al Nasdaq 100, o sea, lo podemos analizar comparándolo con el QQQ, el cual hace lo mismo, pero el QQQ es un ETF normal, tradicional, que compra acciones de Nasdaq 100, de las 100 empresas tecnológicas de mayor capitalización. Entonces, mientras el QQQ, aquí en esta gráfica, intradía, esta es una gráfica de 5 minutos, aquí en la parte superior al costado del precio dice que hasta ese momento, 1:30 de la tarde, ¿de qué día? Del día 9 de junio, o sea, ayer, jueves 9 de junio, hasta la 1:30 de la tarde, el QQQ había caído 0,66%. 0,66%, o sea, 3/4 de punto. Más o menos. Sí. Muy bien. O dos terceras partes, 2/3 de un punto mejor, para ser más puntuales. Había caído 2/3 de un punto el QQQ. ¿Y el QLD cómo le iba? Al QLD había caído a la 1:30 de la tarde, misma hora, mismo día, 9 de junio, 1,29%. ¿Cuántas veces más? Exacto, 3 veces más de lo que había caído el QQQ. ¿Ok? Entonces, si bien puede ser una herramienta importante, también te puede producir grandes ganancias, grandes pérdidas. Grandes pérdidas. Ese fue el QLD. Nótese la liquidez. El promedio de los últimos 30 días lo podemos observar aquí en el indicador que tenemos de liquidez, de volumen. 8.600.000 transacciones de promedio en los últimos 30 días. El día de ayer tuvo casi 2 millones de transacciones, lo cual lo hace un ETF bastante líquido. Por eso yo lo he puesto aquí como ejemplo, porque eso es necesario, hacer trading o utilizar cualquier instrumento de inversión que como base tenga, número uno, la condición de la liquidez. Muy bien. Así como este QLD,
que es un ETF apalancado o leverage que rastrea al Nasdaq 100. También tenemos este otro que se llama el TQQQ. Este lo produce también ProShares, se le llama el ProShares Ultra Pro QQQ, o sea, el TQQ, T, que implica triple. Si alguien te pregunta, ¿tú has utilizado alguna vez el TQQQ? Le dice, sí, el que se mueve en la misma dirección del QQQ, pero multiplicado por 3. Nótese el volumen diario de promedio de los últimos 3 meses de este activo, que es de 139 millones. No es el volumen acumulado, es el volumen promedio por día en los últimos 90 días. Es un monstruo. Pero el rendimiento durante un año, o sea, los últimos 12 meses, es de menos 34.5%. La relación de gastos, como la mayoría de estos ETFs apalancados y reversos, es de casi 1%, lo cual lo pone carísimo a largo plazo, o sea, pagas mucho por usarlo, que no se aprecia en una sola operación, pero sí a largo plazo si comienzas a utilizarlo mucho. Rendimiento de dividendos anual, no paga dividendos anual, pero tiene una capitalización de mercado o activos bajo administración de más de 11.000 millones de dólares. Muy bien. Funciona desde hace 12 años, desde febrero del 2010. El que haya sobrevivido durante 12 años es sinónimo de que es un activo que se ha ganado el respeto del mercado. Y lo ha emitido ProShares, uno de los líderes de este tipo de activos financieros. Este ETF apalancado proporciona una exposición long, ¿ok? Long quiere decir que va en la misma dirección del índice. Eso es long. Si el Nasdaq sube un punto, este sube 3 puntos. Pero la exposición es diaria. ¿Ok? La exposición long diaria 3 veces mayor al índice Nasdaq 100 de tecnología pesada. Ya sabemos que el Nasdaq 100 es un índice del mercado importante, compuesto por 100 de las compañías más grandes que cotizan en el mercado de valores de Nasdaq en función de capitalización del mercado. Muy bien. Y luego vamos a explicar que este ETF proporciona a los inversionistas una forma de obtener ganancias significativas en los movimientos ascendentes del índice durante un día determinado. Si el Nasdaq 100 aumenta 1% en el transcurso de un solo día, se espera que el fondo aumente un 3%. Por eso se llama TQQQ, triple QQQ. Debido a la función de reinicio diario, o sea, daily reset, mantener el fondo por más de un solo día dará como resultado una combinación de rendimientos y resultados que probablemente difieran significativamente del objetivo de rendimiento. Otra vez, no puedes conservarlo más de un día. El TQQQ es una herramienta para inversores sofisticados y no está pensada para aquellos con poca tolerancia al riesgo o como parte de una estrategia de inversión de comprar y mantener. O sea, si tú tienes una canasta de inversión, vamos a imaginar, ¿no? Que tú tienes acciones de Amazon que compraste ahora que hizo un split, y tienes acciones de Apple que ya las tienes por más de 3 años, te pagan dividendos, estás feliz, ¿ok? Entonces, si también tienes acciones de Nvidia y qué sé yo, de NIO, la compañía de producción de autos chinos y no sé qué, no sé cuánto, y estás muy bien. Pero un día el mercado comienza a caer, entonces en el día por día, que el mercado te muestre un impulso, ¿ok? Entonces tú vienes y utilizas a estos ETFs para protegerte. O sea, te dan esta ventaja de hacer hedge, cobertura en español, y se pueden convertir en instrumentos excelentes, pero cuando tú lo sabes utilizar de la manera que se han creado, que se supone que lo tienes que utilizar. Bien, pero día por día, día por día. Ahora sí, ahí sí, entonces está siendo un inversor sofisticado. Bien.
No se te vaya a ocurrir quedarte con él más de un día. No los vayas a utilizar como estrategia de inversión a largo plazo. Comprar y mantener. Buy and hold, se dice en inglés. No, no sirven para buy and hold. No, no sirven para buy and hold. Listo. Sigamos. Así como este ETF, bueno, este ETF se multiplica por 3 el rendimiento de su punto de referencia subyacente. Es más 3, o sea, es direccional. Este es leverage, así se le conoce a los direccionales. Leverage. Muy bien. Este es el movimiento en el mismo periodo de tiempo del QQQ. ¿No es que este también sigue al Nasdaq 100? El QQQ es la referencia entonces. Aquí en esta gráfica, el día de ayer, 9 de junio, estamos aquí a las 1:45 de la tarde y hasta ese momento el QQQ había caído 0.69%. ¿Cuánto había caído el TQQQ? 2.17%, 3 veces más en ese mismo periodo de tiempo. Claro, tendríamos que medir aquí el porcentaje, ¿no? El porcentaje de movimiento, no el precio, no el precio, el porcentaje del movimiento. Listo. Ahora vamos a entrar en lo que son ETFs inversos. Esta foto que he colocado aquí explica bastante bien lo que son los ETFs apalancados y los ETFs reversos. Por ejemplo, tú estás mirando y tu guía es el Standard & Poor's 500. Ok. Con ese tú haces tu análisis diario y dices, mira, esto tiene la pinta de que va a subir, el CPI, el índice de precios del consumidor, se entregó el día de hoy, o piensas que va a caer, no sé, lo que tu análisis te diga. Perfecto. Tienes una alta convicción de que el mercado va a subir, entonces utilizas algún ETF apalancado de 2X o 3X de manera diaria. En este día, solamente por hoy, tú compras el producto apalancado, lo compras y listo. Cuando encuentras tu target, porque eso sí, tienes que tener una estrategia que tenga un target y un stop, ¿ya? Funciona o no funciona, pero tú tienes una estrategia. Tenemos una estrategia para operar las opciones simples. Esa podría ser una buena estrategia para operar estos activos también. Bien. Ahora, si tu convicción no es tan alta para llegar a comprar el bullish 2X o 3X, entonces puedes comprar solamente el SPY, que es el que hacemos cuando hacemos opciones simples. Compramos el índice, el ETF SPY, que es el normal, el índice LTF que no es apalancado. Cuando tengamos una convicción súper alcista, ahí sí vamos y compramos el apalancado. Siempre con una estrategia, como te estoy diciendo, entrada y salida con stop, con target. Solamente por el día de hoy no lo dejamos abierto hasta el próximo día. Nunca. Ahora, si creemos que el mercado va a estar lateral, neutral, aquí recomienda mantener tu capital en cash. Bueno, nosotros ya hemos ido más allá, ya conocemos a las opciones avanzadas. Aquí podríamos abrir una operación de Iron Condor o quizás un Iron Fly con el mismo índice SPX o quizás de acuerdo al capital, podría ser con el SPY también, si es que el capital no es tan grande. Ahí tenemos también un par de estrategias para operar en un mercado lateral. Wow. Ahora, si como pasó el día de hoy, el mercado cae. Entonces es ahí cuando tienes bastante convicción que el mercado va a seguir cayendo. Tú podrías comprar un ETF reverso o inverso, bearish, ¿eh? Que puede ser 2, o puede ser 3, o puede ser 1, por 2 o por 3, el inverso. Pero ¿qué cosa es un ETF inverso? Bueno, lo vamos a ver ahora. Un ETF inverso es un fondo cotizado en bolsa, un ETF, construido mediante el uso
de varios derivados para beneficiarse de una disminución en el valor de un índice de referencia subyacente, de una caída del precio. Invertir en un ETF inverso es similar a mantener varias posiciones cortas. Por ejemplo, normalmente cuando nosotros operamos las acciones, ¿sí? Solamente aquel que puede tener una cuenta margin, venimos y vendemos 180 acciones de una compañía que la vemos que está a punto de caer. Ok. Y venimos y vendemos otras 50 acciones de acuerdo al tamaño que nos permitimos abrir una posición. Vendemos otra de otra empresa. Y por aquí vendemos otra de otra empresa y hacemos shorts. Sí, pero el broker te va a cobrar comisiones por hacer shorts. Además, no todo el mundo puede hacer shorts. Solamente hacen shorts los que tienen una cuenta margin. Ajá. Pero para que te presten estas acciones, la empresa tiene que ser ETB. O sea, no todas se dejan vender. Tiene que ser easy to borrow. Ajá. Eso es lo que normalmente hacemos en el intraday nosotros. ¿Ok? Y a veces dejamos a estas operaciones vendidas eh, hasta que encuentren el target o el stop. La dejamos ahí por varios días. Para hacer este tipo de operativa, nosotros necesitamos una cuenta margin y hay un capital que queda como colateral. Cuando las compramos más abajo, después que caigan, las compramos y nos ganamos esa diferencia que hay entre el precio que cuando la vendimos hasta el precio cuando las compramos, cuando cayeron. Ahora, con los ETFs inversos, no necesitas tener una cuenta margin. No, no. Vamos a ver eso. Invertir en un ETF inverso es similar a mantener varias posiciones cortas, que implican tomar prestados valores y venderlos con la esperanza de recomprarlos a un precio más bajo. Un ETF inverso también se conoce como un ETF short o bajista. Corto. Los ETFs inversos permiten a los inversores ganar dinero cuando el mercado o el índice subyacente baja, pero sin tener que vender nada en corto. Nada short, nada. Nada ETB, easy to borrow. Las tarifas más altas tienden a corresponder a los ETFs inversos frente a los ETFs tradicionales. Ah, ahí hay un problema, que por hacer la compra de un ETF inverso, eso cuesta más también. Que es lo mismo, prácticamente, de las comisiones y las tarifas que te cobran por vender. La diferencia está que no necesitas una cuenta margin para comprar ETFs inversos. No, como si necesitas cuando haces short de stock. Ahí sí necesitas una cuenta margin. Muchos ETFs inversos utilizan contratos de futuros diarios para producir sus rendimientos. Un contrato de futuro es un contrato para comprar o vender un activo o un valor a un tiempo y precios establecidos en el futuro. Por eso se le llaman futuros. Los futuros permiten a los inversores hacer una apuesta sobre la dirección del precio de un valor. Yo creo que el petróleo va a llegar a $130 dentro del próximo mes, hasta julio. Entonces yo compro el contrato del petróleo long, lo compro, voy al alza, porque yo estoy esperando que el precio alcance a un precio en el futuro. Ese es un futuro. El uso de derivados de los ETFs inversos, el uso de derivados de los ETFs inversos, así como los contratos de futuros, nos permiten apostar a que el mercado caerá. Oh, claro, por eso se llaman inversos. Si el mercado cae, el ETF inverso sube. Es como cuando tú miras que el SPY está cayendo y compras un put. El contrato del put se valoriza, sube de precio. Lo mismo le pasa cuando tú compras un ETF inverso. El gráfico del contrato va en el sentido contrario de lo que va el índice. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Y bueno, ahí hay que sacarle las tarifas y las comisiones del broker que te cobran por haber comprado un ETF inverso. No son baratas las comisiones. Los ETFs inversos no son inversiones a largo plazo, tampoco así como tampoco eran los apalancados, ¿se acuerdan? Hace un momento.
Bueno, los ETFs inversos tampoco son inversiones a largo plazo, ya que el administrador del fondo compra y vende los contratos de derivados de futuros o de opciones o de swaps a diario. Como resultado, ninguna forma, de garantizar que el ETF inverso iguale el desempeño del índice rastreado a largo plazo. Tiene que ser día a día también. El comercio frecuente a menudo aumenta los gastos del fondo y algunos ETFs inversos pueden tener índices de gastos de más del 1%. Así que incluso puedes pagar de comisiones bastante. Muy bien. Ahora, una ventaja de los ETFs inversos es que no requieren que el inversionista tenga una cuenta de margin, como les estaba diciendo, como sería el caso de los inversionistas que buscan entrar en posiciones cortas. Muy bien. Una cuenta de margin, ¿qué es? Una cuenta de margin es aquella en la que el broker te presta dinero para negociar, para abrir operaciones. El margin se utiliza con la venta en corto, una actividad comercial avanzada. Para vender acciones necesitas tener una cuenta margin. No se puede hacer con una cuenta cash. Okay. Los inversores que ingresan en posiciones short o cortas toman prestados los valores. Claro, o sea, las acciones que vendí de la empresa ET, una empresa del sector energía, que costaba $15, las vendí, hice short, no eran de mi propiedad, pero sin embargo el broker me las prestó por el simple hecho que yo he ganado la confianza del broker. Él considera que soy un cliente bueno de él, por eso me he permitido usar una cuenta margin donde me presta esas acciones. No eran de mi propiedad las acciones, ¿no? Pero me las prestó para poder venderlas. O sea, como decir a consignación, ¿sí? Me las prestó, yo voy, las vendo, le regreso, las compro otra vez y me dice, ok, a ver, vamos a sacar la cuenta, las vendiste en $10, en $15, ahora me las estás comprando en 12, has ganado 300, vendiste 100, ganado 300, $3 por cada una. Entonces yo te voy a cobrar tanto por ciento de comisiones y por prestártelas aparte también. Y te quedas con tu ganancia de $280. Y ya está. Así se utiliza una cuenta margin. El objetivo es volver a comprar el activo a un precio más bajo y deshacer la operación devolviendo las acciones a quien te las prestó, al prestamista del margen. Sin embargo, existe el riesgo de que el valor del valor suba. O sea, si las vendí en 15, también hay una posibilidad de que suban a 16. Ahí sí que pierdo dinero yo. Ajá. En lugar de caer. Y el inversor tenga que recomprar los valores a un precio más alto que el precio de venta, con margen original. Además de una cuenta de margen, la venta en corto requiere una tarifa de préstamo de acciones pagada a un broker por tomar prestadas las acciones necesarias para vender en corto. Las acciones con alto interés a corto plazo pueden generar dificultades para encontrar acciones a corto plazo, lo que aumenta el costo de tomar prestadas acciones a corto plazo. Dice, lo que aumenta el costo de tomar prestadas acciones y puede exceder el 3% del monto prestado. O sea, es un riesgo hacer esto, el short. Ok. Por el contrario, los ETFs inversos a menudo tienen índices de gastos de menos del 2% y cualquier persona que tenga una cuenta de corretaje de inversión puede comprarlos. No necesitas entonces tener una cuenta margin. Con una cuenta cash puedes comprar esos ETFs apalancados y reversos. En este caso ya estamos hablando de los reversos o inversos. A pesar de los índices de gastos, que pueden llegar hasta 2%, ¿verdad? Sigue siendo más fácil y menos costoso para un inversor tomar una posición en un ETF inverso que vender acciones al descubierto. ¿Ok? Sigue siendo una mejor idea, más fácil y menos costoso tomar una posición de un ETF inverso que vender en short. ¿Ok? Listo. Ahora hay ventajas y desventajas de operar los ETFs inversos, como todo en la vida. Todo es dual.
Las ventajas se pueden considerar estas tres las más importantes. Los ETFs inversos permiten a los inversionistas ganar dinero cuando el mercado o el índice subyacente bajan. Otra ventaja, los ETFs inversos pueden ayudar a los inversores a cubrir su cartera de inversiones, protegiéndola, haciéndole la cobertura, cubrirlas. Existen múltiples ETFs inversos, esta es otra de las ventajas. Existen múltiples ETFs inversos para muchos de los principales índices del mercado. Ahí vamos a luego ver una página donde podemos ver una lista de todos estos ETFs inversos y apalancados. Los ETFs inversos, como desventajas ahora, los ETFs inversos pueden provocar pérdidas rápidamente si los inversores apuestan mal en la dirección del mercado. Entonces se necesita algún conocimiento de análisis técnico y un conocimiento de lo que es la fractalidad del mercado, mirar un gráfico a largo plazo, a mediano plazo y darte cuenta cuál es la dirección del mercado y apostar en esa dirección del mercado. Si te equivocas en el movimiento del día, entonces puedes perder mucho dinero. Los ETF, otra de las desventajas de usar estos ETFs inversos es que si los mantienes más de un día pueden generar pérdidas, como ya se ha dicho. Y el último de las desventajas más grandes que tienen el uso de estos ETFs inversos es que existen tarifas más altas en comparación con los ETFs tradicionales. Muy bien. Ahora, se pueden utilizar varios ETFs inversos para beneficiarnos de las caídas en los índices generales del mercado, como el Russell 2000, o el 1000, o el 3000, o el Nasdaq 100, el Standard Poor's 500, el Dow Jones y otros. Hay ETFs inversos que se enfocan en sectores específicos como las finanzas, el de energía o productos básicos de consumo, como lo dijimos al comienzo. Algunos inversionistas utilizan los ETFs inversos para beneficiarse de las caídas del mercado. Eso es lo que hoy día se pudo hacer, por ejemplo. Mientras que otros los utilizan para proteger sus carteras frente a la caída de los precios. Por ejemplo, los inversionistas que poseen un ETF que coincide con el Standard Poor's 500. Hay varios, no solamente es el SPY, ¿no? Hay varios ETFs, por ejemplo el VOO o por ejemplo el SSO, pueden cubrir las caídas del Standard Poor's al poseer un ETF inverso. Un ETF inverso del Standard Poor's 500. Sin embargo, la cobertura también tiene riesgos. Si el SP sube, o sea, si el Standard Poor's sube, los inversores tendrían que vender sus ETFs inversos. Claro, ya no estás cubriendo nada, o sea, estarías perdiendo plata, tienes que venderlo. El inverso tienes que cerrarlo, vendiéndolo, ya que experimentarán pérdidas que compensarán las ganancias de su inversión original en el SPY. ¿Cómo así? No te entiendo nada, Ulises. ¿Qué estás diciendo? No, no te preocupes, te voy a explicar más a detalle. ¿Tú tienes acciones del Standard Poor's 500 a largo plazo? ¿Están subiendo? ¿O quizás de alguno de los 11 ETFs que componen al Standard Poor's? Esos que nosotros tenemos ahora mismo en inversión, comprando, acumulando. Muy bien, está subiendo. ¿Okay? Ahora, cuando de repente el mercado cae, como en esta ocasión, ¿qué haces? Es ahí donde tú vienes y utilizas los ETFs inversos, pero día por día, día por día, día por día, día por día. No lo puedes mantener abierto más de un día. Lo compras hoy y lo vendes hoy, y mañana, si esto sigue cayendo, otra vez lo compras mañana y lo vendes mañana. Y así. Impulsos diarios. Se necesita entonces el manejo diario, una administración activa de tu portafolio. Ok. Entonces, los ETFs inversos son instrumentos comerciales a corto plazo que deben sincronizarse perfectamente para que los inversores ganen dinero. Existe un riesgo significativo de pérdidas si los inversores asignan demasiado dinero. Pues eso es lo principal, ¿no? Aquí en esta institución, en esta escuela, siempre andamos pensando en el tamaño de la posición.
Si nosotros vamos a abrir una posición de protección a una inversión long, comprando un ETF inverso, la cantidad que le pongamos va a ser un tamaño de acuerdo a la cuenta que tengamos, el famoso size. Y otro de los problemas es el programar mal las entradas y las salidas. Te estamos diciendo que esto se puede usar intraday. ¿Cuándo vas a salirte? Bueno. Si no te sales en el día, entonces puedes sufrir lo que ya se sabe. Pero una cosa que yo te lo digo, otra cosa que tú lo pruebes. Bueno, entonces ¿sabes qué? Pruébalo con el SIM. ¿SIM? ¿Qué es eso? El simulador. Pruébalo con el simulador. Cuando lo entiendas, entonces ya, listo. Lo puedes hacer en tu cuenta real. Ok, muy bien. Ahí terminamos entonces con los tipos de ETFs inversos. Ok, hay aquí un ejemplo de un ETF inverso. A mí me encantan los ejemplos. A ver, este se llama SH. SH. Nunca lo había escuchado este SH. ProShares emitió este Short S&P 500 SH, que es un ETF inverso y que rastrea ¿a quién? Al Standard Poor's 500, o sea, al SPX. Y nos ofrece una exposición inversa a las empresas grandes y medianas del S&P 500. Ok, el SH. ¿Y cuál es? Está multiplicado por cuánto. Cuando no te dice que es un 2X o un 3X, entonces es el movimiento equidistante, equivalente con el SP500. ¿Qué quiere decir eso? Que si el SP500 sube un punto, este cae un punto. Si el SP500 cae un punto, el SH sube un punto. O sea, es un X. Tiene un índice de gastos de cerca del 1% y más de 1.770 millones de dólares en activos netos. O sea, es grande. El ETF, el SH, tiene como objetivo proporcionar una apuesta comercial ¿de cuánto? De un día. Un día. Y no está diseñado para mantenerse durante más de un día. ¿Será claro esto? Lo tendría que poner con otro color acá, ¿no? Muy bien. En febrero del 2000, este es el ejemplo, miren. Esto sucedió en febrero del 2020, justo antes de la pandemia. El Standard Poor's disminuyó, ¿ok? Y como resultado, a partir del 17 de febrero del 2020, el SH subió. Porque es inverso, claro. El SPY cae y el SH sube. Por ejemplo, el SH dice que subió en ese periodo de tiempo, del 17 de febrero, de 23 dólares con 19 centavos, que costaba el 17 de febrero del 2020, a 28 dólares con 22 centavos el 23 de marzo del 2020. O sea, estamos hablando que durante un mes y 5 días subió 5 dólares. Ok, muy bien. Como hubo un movimiento direccional del SH, direccional, o sea, subió una sola dirección, ¿sí? Porque el SP había caído en una sola dirección. Todos los inversores que hubieran estado ahí metidos en el SH, apostando a la reversión del índice, habrían obtenido ganancias. Y ahí hubiera sido perfecto. Un mes. ¿Eso sucede siempre? No. Acuérdate que esto es diario. Entonces, en un movimiento del SPY, como aquí está en la foto, este es el movimiento correspondiente a el día de ayer, con el aftermarket ya, incluso el pre-market de hoy. El día de ayer se había movido 2,38% el SPY. Había caído 2,38%. Y este famoso SH
había subido 2,36%. Entonces es proporcional, lo mismo que hace el VIX, ¿no? Un movimiento reversamente proporcional a lo que hace el SPY. Entonces hace este famoso SH. ¿Es un activo líquido? A ver, comparémoslo con el SPY. Acá está el SPY. El SPY dice que tuvo 105 millones. Bueno, ese es el promedio de los últimos 30 días. 106 millones de transacciones. Muy bien. Y este SH tiene 43 millones de transacciones. Entonces, si tú tienes a tus ETFs que están cayendo en un día con $15 o con una capital que no pase el 5% de tu cuenta, le colocas la compra del SH en un día. Cuando, por ejemplo, en esta zona de aquí, si hablamos ya de análisis técnico intradía, el precio rompa esta zona de acá, aquí tú compras acciones del SH para proteger a tu portafolio que está perdiendo dinero y compras un ETF reverso que te dé protección a tu portafolio de inversión a largo plazo, pero de manera intradiaria. Si el día próximo otra vez comienza a subir esto, otra vez aquí lo vendes antes de que cierre este día y al día siguiente cuando abre otra vez lo compras. Si el precio no supera esta zona de acá, no tienes por qué comprarlo otra vez, porque esto caería y tu portafolio estaría otra vez equilibrado y todo bien. ¿Listo? Entonces esto se usa intradía. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a seguir observando otros ETFs. Aquí tenemos los dobles y los triples inversos. El SH era 1X, pero también existen 2X y 3X. Ya sabemos que un ETF apalancado es un fondo que utiliza derivados y deuda para mantener los rendimientos de un índice subyacente. Por lo general, el precio de un ETF sube o baja de 1 a 1 en comparación con el índice que rastrea. Un ETF apalancado está diseñado para aumentar los rendimientos de 2 por 1 o 3 por 1 en comparación con el índice. Ajá. Pero los ETFs inversos, apalancados, o sea, estamos hablando de que no solamente son apalancados, sino son inversos apalancados. Ya son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Si habíamos visto los apalancados que iban en la misma dirección del índice, estos son inversos, o sea, van opuestos al índice, pero aparte que son opuestos al índice, van opuestos y multiplicados por 2 o por 3. ¡Wow! Entonces aquí hay más riesgo todavía. Sí, aquí hay más riesgo todavía. Se tiene claro que el uso de estos ETFs inversos apalancados son solamente cuando queremos obtener un objetivo mayor de rendimiento, un rendimiento magnificado, cuando el mercado está cayendo. Por ejemplo, hoy. ¿Eh? A ver, si el Standard Poor's ha caído un 2%, muy bien, un ETF inverso con apalancamiento de 2X nos generará un rendimiento del 4%. Bueno, y sin incluir las tarifas de las comisiones. ¿Ok? Bien. Pero hay un riesgo, el famoso riesgo compuesto, ¿no? Que ya sabemos cuál es. No, no sé cuál es, Ulises. ¿Cuál es el riesgo compuesto? Cuando tú sostienes a una posición por más de un día. Ese es el riesgo compuesto. Es uno de los principales tipos de riesgos que afectan a los ETFs inversos. Los ETFs inversos mantenidos por periodos superiores a un día se ven afectados por los rendimientos compuestos. Dado que un ETF inverso tiene un objetivo de inversión de un solo día
que te proporciona resultados de inversión que son una vez el inverso de su índice subyacente. Es probable que el rendimiento del fondo difiera de su objetivo de inversión durante periodos superiores a un día. Por eso tienes que cerrarlo en el mismo día. Los inversores que deseen mantener ETFs inversos durante periodos superiores a un día deben de gestionar y reequilibrar activamente sus posiciones para mitigar el riesgo compuesto. Aquí tenemos a los más líquidos. Por ejemplo, ¿cuál? Está el 3X Nasdaq 100 SQQQ. S significa short, QQQ es el Nasdaq 100. Y este busca un rendimiento de menos 3 veces. Se nota que es reverso y apalancado, ¿no? Menos 3 veces el rendimiento de su punto de referencia subyacente, que es el QQQ, o sea, el Nasdaq 100. Y está compuesto, esta es la composición, por stocks, o sea, el short QQQ está compuesto por stocks, o sea, por venta en corto de stocks, el 300%, menos 300%. Y no tiene presencia en ningún sector, solamente en acciones vendidas, shorts, SQQQ. Por ejemplo, si lo comparamos con el movimiento diario del QQQ, aquí tenemos el desempeño del día de ayer, 9 de junio, del QQQ, que cayó 2.68%. 2.68% cayó el QQQ. Ok. Entonces, si yo compro el SQQQ, me hubiera dado 8.11%. ¿Se va entendiendo? Claro, tú tienes que tener conocimiento de análisis técnico para saber en qué momento entrar. ¿Cuál es tu estrategia para la entrada y la salida? Acuérdate que tienes que cerrarlo antes de las 4 de la tarde. Bueno, aquí hubiera sido más o menos un punto de entrada. Yo diría, yo compro acá y le pongo mi stop debajo de la media móvil aquí, de 200. Esa sería la estrategia de entrada. Compro acá, antes del cierre me salgo, no matter what, y quizás de acuerdo al riesgo, ¿cuánto sería el riesgo acá? 48, 47, aquí tengo $1 de riesgo, y busco $2 de ganancia, o sea, cuando alcance 50, aquí, 50, de 48 más o menos por aquí serían $2, ok, entonces ahí tengo una relación riesgo-beneficio de 2 por 1. Listo. Esa sería la estrategia para usar el SQQQ en el sentido contrario. O sea, comprando un ETF reverso. Si yo no tengo una cuenta margin, esta sería una gran opción. Si tengo una cuenta margin, incluso tengo ya las opciones avanzadas que me dan, pues, incluso también la oportunidad de utilizarlas. Muy bien. Sigamos. Este es el famoso SQQQ. El SQQQ es ese. Y ahora tenemos al otro, al SDS, que es otro ETF inverso apalancado menos 2 veces el rendimiento del QQQ, del Nasdaq 100. Menos 200% la inversión en stocks. ¿Ok? O sea, este ETF, los que manejan, los administradores de este ETF, lo que hacen es mirar el día a día, ¿sí? El día a día en la bolsa americana y se dan cuenta aquí, Market Watch, Visualize, Heatmap, Index Watch, Standard Poor's Nasdaq, vamos a ver el Nasdaq 100. En un día hay aquí 4 compañías subiendo, advancing, y 96 declining, de las 100 que corresponden al Nasdaq 100, las 100 compañías de tecnología más pesadas. Y obviamente que aquí podemos observar que pues el 96% está cayendo. Entonces, ¿qué hacen?
Esa es la forma como se compone este SDS. Y el anterior, el SQQQ, es menos 300. Entonces ahí está el apalancamiento. No es tan difícil. Ok. Y este es el movimiento, perdón, ese SDS, el SDS no rastrea al QQQ. Menos 200 acciones, pero del Standard & Poor's 500. SDS es Standard & Poor's 500. Por eso lo he comparado acá con el SPY, que es el ETF tradicional del Standard & Poor's 500. Este es el movimiento que tuvo ayer. De hecho, sí, ayer el día fue jueves. Entonces dice que subió, no. A ver, ¿qué fue lo que dice aquí? La foto es el día de ayer. El día de ayer no corresponde, claro. El SDS subió el día de ayer. ¿Cuánto subió? El día de ayer subió 4%. O sea, es inverso por 2. Y el SPY el día de ayer, ¿qué hizo? A ver, vamos a verlo acá. Esa foto no corresponde, vamos a cambiarle la foto. Vamos a ver aquí Stocks Day Trading, 5 minutos. Ahí está. Este es SPY. 4% subió el día de ayer. Ajá, el día de ayer fue este de acá. El Standard & Poor's el día de ayer había caído aquí 2%. ¿Ok? Sin embargo, el SDS subió el doble, porque es reverso y apalancado. Muy bien. Y ahora tenemos por ejemplo, este otro que es el SOXS. También es inverso y apalancado por 3. Pero, ¿qué es esto? El SOXS. Este es un ETF inverso apalancado que rastrea el índice de los semiconductores de Filadelfia. El índice de los semiconductores es el SOX. Y este SOXS es el que es reverso y apalancado por 3. Pero también tenemos el apalancado normal, el que va en la misma dirección del SOX. Por eso tiene una L al final que significa long. Todos aquellos que tengan una L al final es long, misma dirección. Y los que tengan una S al final son short. No todos son apalancados, pero este sí es apalancado por 3, el SOXS. Ok, aquí abajo tenemos que a la fecha de ayer, 9 de junio del 2022, este es el retorno de los últimos 12 meses. Ambos tienen retornos positivos. No, solamente el SOXS tiene retorno positivo. El otro tiene retorno negativo porque el índice de los semiconductores está cayendo en los últimos 12 meses. Aquí dice, el Direction Daily Semiconductor Bull SOXL y el Bear, el short, el bajista, SOXS, 3 Time Shares, buscan los resultados de la inversión daily, diarias, antes de las tarifas y los gastos de más 300% o menos 300% del inverso o opuesto. O sea, 300% del inverso opuesto es menos 300% del SOXS. Del desempeño del índice de los semiconductores del International, el ICE son las iniciales de un exchange que maneja múltiples contratos de múltiples materias primas y también de los semiconductores. Está presente en la Citadel de Londres, está presente en algunos mercados europeos y también en New York o en Chicago. Creo que es en Chicago. Entonces dice que no hay garantía que los fondos alcancen los objetivos de inversión establecidos. Claro, porque nunca se sabe.
Aquí hay una inversión negativa del 2.42% a la reversa en stocks, en su composición aquí en el SOXS. Entonces, este es el índice de los semiconductores de Filadelfia, el Phillips Semiconductor Index. El símbolo es el SOX. El desempeño aquí lo tenemos a los comienzos del día de hoy, que ya había caído hasta 2.850 puntos. Hasta ese momento había caído menos 2.98%. Sin embargo, el SOXS, que es reverso, había subido 8.54%. ¿Por qué? Porque es 3 veces inverso apalancado. Ajá. También como ese está este otro que es inverso apalancado, es el TZA. Ajá. El TZA y el TNA. El TNA es long, misma dirección, y el TZA es opuesto, inverso, multiplicado por 3, igual que el TNA es multiplicado por 3, y que busca rastrear el índice del Russell 2000, compañías de pequeña y mediana capitalización. All right. Ahora, el TZA es inverso, por eso es menos 42% en su composición en la venta short de stocks que pertenecen al Russell 2000. Y por ejemplo, si lo comparamos con el RUT, que es el índice del Russell 2000, el día de hoy, hasta cuando tomé la foto aquí, que eran las 10:30 de la mañana, el Russell había caído el menos 2.55%. Y el TZA, que está multiplicado por 3, reverso, había subido 7.31 hasta ese mismo momento, 10:30 de la mañana del día de hoy, 10 de junio del 2022. Bien, como podemos apreciar, entonces ahí tenemos estos activos financieros que si uno los sabe utilizar, pueden convertirse en una gran herramienta de cobertura. O sea, imagínate que tú estás perdiendo en tus posiciones a largo plazo y pierdes porque el mercado entra en recesión, así es el ciclo económico. Tienes estas herramientas que pueden terminar el año produciéndote, o sea, con tu equity produciendo, estando en positivo, en vez de ese retroceso que ha tenido el mercado, tú puedes salir positivo, utilizando de manera activa tu portafolio con estos instrumentos de inversión. ¿Qué te parece, mi querido amigo? Me parece una maravilla. Hay otro también, que es el TBT. El TBT es el ETF inverso y apalancado por 2, menos 2 veces el rendimiento del bono de 20 años del Tesoro americano. También es emitido por ProShares. ¿Cómo así? Bueno. Estás hablando que su composición, el 117% se basa en 4 holdings, que es los bonos del International, la C, no me acuerdo, stands for what, pero este es el mercado internacional, el exchange internacional, y que tiene múltiples activos, materias primas y demás, y el swap index del Citibank, de Goldman Sachs y de la Société Générale, que es una de las empresas más grandes que tiene Francia y Europa. Entonces el activo conocido como el bono del tesoro de 20 años americano de estos 3 bancos, más las notas del tesoro o los biles del tesoro de corto plazo, bill se le llama al de 2 años, al de 5 años del tesoro americano de los Estados Unidos, son la composición más grande que tiene el TBT, el ETF inverso apalancado por 2, que puedes utilizar cuando tienes una posición long, ¿sí? O una inversión en bonos que te dan una renta fija, no variable. Tú puedes venir y hacer esto de manera activa día por día, utilizar este activo que se llama TBT. Por ejemplo, aquí tenemos al TLT. TLT, el TLT es el ETF que sigue, que es de iShares, que sigue el bono de 20 años. Por ejemplo, aquí en esta foto es el día de hoy, 10 de junio,
más o menos hasta las 10:45 de la mañana, había caído un 0,74% el bono de 20 años. Ajá. Pero si utilizas al TBT, que es el reverso apalancado por 2, había subido 1,62%. Otra vez. El TLT había caído menos, o sea, 0,74%, pero el TBT había subido 1,62% en el mismo momento, 5 minutos después, ¿no? O sea, mismo precio. Casi las 11 de la mañana de hoy. Acuérdate que esto es para hacer intraday. No puedes tenerlo más de un día. Tienes que cerrarlo antes que el mercado cierre, 4 de la tarde. Listo. Resumen entonces. Ok. A mí ya no se me ocurre nada, ya se los dije todos. ¿Qué pueden, qué pueden ustedes resumir? Alguien que me diga, yo le encuentro eso muy riesgoso, me parece una tremenda herramienta. ¿Y qué pueden resumir? Alguien que me diga un resumen, a ver. ¿Qué opinan de estos ETFs apalancados y reversos? ¿Alguien tiene alguna idea? A un comentario. ¿Me escuchas? Hola Ulises, soy Andrés. Mira, ¿te acuerdas ¿Cómo que estás, yo Andrés? Sí, lo compré incluso para hacer opciones y sí. te agradezco mucho tu consejo, me salí de eso. Como tú bien dices, no es bueno para tenerlo a largo plazo, no es bueno para hacer opciones, es tal vez sí muy bueno para hacer intraday, que no es lo que yo hago, ¿no? Claro, por eso ese ha sido el motivo de hacer esta masterclass, para que entendamos que hay, por un lado, herramientas que se pueden utilizar, pero en el intraday, y hay que estar al frente de la computadora. Sí, Pero claro, exacto. claro. Muy bien, Andrés, perfecto. Entonces, Y, realmente y esto ha te agradezco sido... el consejo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y quién más quiere comentar algo al respecto? No sé si me escuchas. Sí, yo te escucho, Ok. mi querido ¿Cómo estás, Rafa. Ulises? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Esperé tu llamada, no me llamaste nunca. Estabas ocupado, me imagino. No, estaba muy congestionado. Ya, bueno, ya Y, llegará el momento. Este, la ignorancia es temeraria. Bueno, Mucha todos estamos gente, ignorando algo todo el tiempo. mucha gente utiliza estos ETFs Sí. sin saber que tienen un costo diario y que Ajá. generan interés compuesto. Eso es gravísimo. Riesgo compuesto, más de Eh, interés compuesto. sí, Sí. eso es gravísimo porque yo he visto, inclusive yo he incurrido en ese error, Bueno. he visto cómo lo utilizan y los dejan por mucho tiempo, Así aspirando es. a que se multiplique, ¿no? Así es. Así es. Es, sobre todo esa parte del interés compuesto diario es gravísimo, ¿no? Desconocerlo. Claro. Muchas gracias Es, es que se por el resetea conocimiento. día a día. Se resetea día a día este. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué se resetea día a día? Porque está hecho de derivados que tienen muy corto periodo de vida. Entonces te protege por un día o por 2 días, 3 días, y después ya no tienes protección. ¿Me entiendes? Entonces estás desprotegido. es correcto. Tienes que cerrarlo el mismo día. Te lo dice todo el mundo. Ya sería muy terco yo que yo no lo haga así, ¿no? Bueno, pero todo pasa por un proceso. Nadie aprende por errores de otros. Tienes que probarlo y tienes que equivocarte tú y pruébalo tú y tú pierde. Pero ¿qué te pasa si alguien más te dice, no lo hagas? Porque yo ya lo hice, ya perdí. Yo sería un sabio si le hago caso. Un sabio, de verdad que sí. Sería un sabio si le hago caso. Yo vi en un curso de opciones Ajá. al instructor, muy famoso, por cierto, Eh, recomendando utilizar el TZA ujú. y el SPXS o el Claro, SPXL claro. y para situaciones, o sea, sin aclarar Ujú. ese pequeño y grave detalle del interés compuesto diario. Así mismo. Bueno, Bueno, muchas gracias. nosotros estamos aquí para aprender, y todos los viernes vamos a dedicar a esto, a meter el conocimiento necesario. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que
todo el tiempo escuchamos que la gente dice cosas, dice cosas y lo asumimos como cierto. De todos lados escuchamos información y queremos saber qué tan cierta es esa información. Entonces, por eso, este es un departamento de investigación y desarrollo que tiene esta escuela para matar a esos mitos callejeros que andan por ahí. Muy bien, entonces, nada, que solamente le pido a aquel que me está escuchando, que tú que estás por primera vez escuchándome aquí y sintonizando el canal de YouTube donde esta clase va a estar puesta, que le des una manito arriba, que te guste este video, vas a colaborar bastante para que esta información llegue a muchas más personas y que puedan encontrar la libertad financiera. ¿Y sabes qué? De que vivan desengañados y que no hablen mal del trading. Todo aquel que habla mal del trading y de la inversión es porque ha sido mal informado, ha perdido mucho dinero y no quiere nada, no quiere saber nada con la inversión y con el trading. Es porque la información es ambigua. Esta información está en inglés, porque este es un mundo hecho así, en inglés. Entonces la información hay que aprenderla, hay que ponderarla y hay que darla bien. ¿Listo? Entonces, forma parte de nuestra comunidad, suscríbete a este canal y dale una manita arriba. Y sé parte de los traders ganadores, los traders épicos. ¿Listo? Bueno, yo los dejo. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y nos vemos en la próxima ocasión. ¿Listo? Un abrazo a todos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes haciendo trading en vivo. Bye bye. Gracias, Ulises. Listo.